Bienvenidos a esta exploración sonora. Hoy nos sumergimos en una técnica de mezcla que, bueno, es omnipresente, pero a menudo se entiende un poco medias. La compresión con cadena lateral, o como se le dice más fácil, sidechain. ¿Quién no ha sentido esa batalla en la mezcla, viste? Donde el bombo y el bajo parece que pelean por el mismo lugarcito. O una voz que le cuesta salir entre toda la reverb. Sí. Son situaciones súper clásicas en producción. Y justo las fuentes que estuvimos chequeando para hoy, que van desde discusiones técnicas bien densas hasta charlas con ingenieros de mucha experiencia, bueno, nos dan pistas importantes sobre qué es en realidad el sidechain y, más que nada, cómo usarlo con cabeza, ¿no? Con un propósito musical. Excelente. Entonces, la misión hoy es desmitificar un poco esto del sidechain. Vamos a ver qué es exactamente, cuándo tiene sentido usarlo y, clave, cómo configurarlo para que los tracks suenen mejor, ¿no? Que el resultado sea musical de verdad. Dale. ¡Arrancamos! Vamos a meternos en esto. Perfecto. A ver, para empezar, lo fundamental es entender la base. Muchas veces se piensa en el sidechain como si fuera un efecto específico, ¿viste? Pero en realidad es una parte integral de cualquier compresor. No importa si es un aparato físico o un plugin digital. Todo compresor tiene adentro un circuito, un algoritmo, que funciona como detector. Ese caminito, esa ruta de detección, eso es la cadena lateral o sidechain. Su única función es, digamos, escuchar la señal de audio y decirle al compresor cuándo tiene que actuar y cuándo. A ver, para. Eso cambia bastante como lo veía yo. Siempre pensé que hacer sidechain era ese efecto de bombeo, ¿viste? Muy típico de la música electrónica. ¿Me estás diciendo que el sidechain en sí es solo una parte de adentro? Como si fuera el oído del compresor. Exactamente. Es el mecanismo de control interno, nada más. Las técnicas populares, esas que la gente llama sidechain, en realidad lo que hacen es manipular o usar esa ruta detectora de formas particulares. Lo más común, y lo que genera ese bombeo famoso, es usar una señal externa para controlar ese detector interno. Pero el detector en sí, la cadena lateral, siempre está ahí, funcionando. Entiendo. Es como la sala de control que tiene el compresor adentro. Saber eso ya ayuda a entender que no es solo un efecto de sube y baja, sino cómo la máquina, digamos, piensa o reacciona. Exacto. Y eso nos lleva a los dos usos principales que vimos en las fuentes. El primero, y quizá el que menos se conoce popularmente, es el uso del filtrado interno de la cadena lateral. Filtrado interno. ¿Te referís a eso que pasa a veces que un compresor como que reacciona demasiado a ciertas frecuencias? Ponele, esos graves de un bombo o un bajo que hacen que todo el track empiece a bombear de una forma que no querés. Justo eso. Muchos compresores hoy en día, tanto hardware como software, traen filtros adentro, en el circuito del sidechain. Lo más común es un filtro pasaaltos, un HPF, pero algunos tienen filtros más complejos, tipo campana o shelf, para acentuar o cortar bandas específicas. La clave acá es que estos filtros actúan solo sobre la señal que escucha el detector, no sobre el audio que escuchamos nosotros al final. Ah, mira vos, qué interesante. O sea, podemos hacer que el compresor sea medio sordo a esas frecuencias molestas, como los subgraves fuertes de un bombo, sin tener que ecualizar toda la pista que estamos comprimiendo. El audio que sale sigue igual en EQ, pero la reacción del compresor cambia. Correcto. Imagínate que tenés un compresor en el bus de mezcla, ¿sí? Sin filtrar el sidechain, un bombo con mucha energía abajo podría hacer que el compresor baje el volumen de toda la mezcla cada vez que suena. Y eso crea ese bombeo que a veces no buscamos. Ahora, si activas un HPF en el sidechain interno, ponerle a 80 Hz, 100 Hz, el detector va a ignorar gran parte de esa energía del bombo. ¿Y el resultado práctico? ¿Cómo se escucharía eso? Bueno, el compresor va a reaccionar de forma más pareja al resto de la mezcla, ¿viste? A las voces, las guitarras, los teclados, en lugar de estar dominado solo por los golpes graves. La compresión se siente más suave, más transparente. Mantiene ese pegamento sin ese efecto rítmico tan marcado si no es lo que buscas. Un ejemplo que se mencionaba es usar esta función en compresores de bus, tipo el API 2500. Es un compresor estéreo muy conocido, se usa mucho en buses. Y suelen tener modos o filtros en el detector. A veces les dicen thrust o simplemente HPF, justamente para esto, para refinar cómo responde el compresor y que los graves no lo manejen tanto. Ya veo. O sea, básicamente le estamos diciendo al cerebro del compresor,
Che, ignora un poco estos graves, así escuchas mejor lo demás. Es una herramienta sutil, pero potente, para que la compresión en buses o incluso en pistas solas sea más musical. Exacto. Es un control fino sobre la sensibilidad del compresor. Ahora, el segundo uso principal, y el que casi todos asocian con sidechain, es el disparo externo. Ajá. Acá entra el famoso efecto de pumping o docking, ¿no? Ese sonido donde algo, como un pad de cinte, parece que agacha la cabeza rítmicamente cada vez que suena otra cosa, como el bombo. Así es. Esta técnica usa la entrada de sidechain externo que tienen muchos compresores. En vez de que el detector escuche la misma señal que se está comprimiendo, le mandamos una señal totalmente distinta. Por ejemplo, mandamos la pista del bombo a la entrada de sidechain de un compresor que está puesto en la pista del bajo. Ajá. Entonces, el compresor que está en el bajo ya no escucha al bajo para decidir cuándo comprimir, sino que escucha al bombo. Y cuando suena el bombo, el compresor actúa sobre el bajo. Precisamente. Y acá es importante lo que decíamos de los nombres. La cadena lateral es esa entrada, esa ruta del detector. La técnica es usar una señal externa en esa cadena lateral, y el efecto que resulta es lo que llamamos docking o pumping, bombeo. Técnicamente no haces sidechain, usas el sidechain externo para generar docking. Queda clarísimo. El bombo se vuelve el jefe que le dice al compresor del bajo, ahora bajé el volumen, el ejemplo clásico. Es el más común, ¿sí? Configuras el compresor en la pista del bajo, activas su entrada de sidechain externo, a veces dice key input, y elegís la pista del bombo como la fuente de esa señal externa. Después, los ajustes de ataque y release del compresor que está en el bajo, bueno, esos van a determinar cómo y cuándo baja el volumen en respuesta al bombo. Y así creas el efecto rítmico. ¿Y cuándo es especialmente útil usar esta técnica de docking externo? Digo, más allá del bombo y el bajo. Su función principal es crear espacio, ya sea espacio rítmico o de frecuencias, entre cosas que compiten. En el caso bombo bajo, permite que el golpe inicial del bombo, su transitorio, ¿viste? Ese ataque rápido, corte bien en la mezcla sin chocar todo el tiempo con la nota sostenida del bajo, que quizás ocupa frecuencias parecidas. El bajo como que se corre un cachito y deja pasar el impacto del bombo. Y lo mismo se puede aplicar a pads sintéticos largos que pueden embarrar la pegada del bombo, por ejemplo. Tiene toda la lógica para la sección rítmica y elementos así, sostenidos. Se mencionaron otros usos comunes en las fuentes. Sí. Otro uso muy práctico es para mejorar la claridad de la voz. Imagínate una voz principal con una reverb o un delay bastante presentes. A veces, esa cola del efecto se puede superponer con las siguientes palabras de la voz, y le resta inteligibilidad. Y ahí entra el docking, me imagino. Usaríamos la voz para bajar su propia reverb. Correcto. Pones un compresor en la pista de la reverb o del delay, activas el sidechain externo y le mandas la señal de la voz principal. Generalmente se usa una copia pre-fader para que si subís o bajas la voz no cambie cuánto se dispara el compresor. Entonces, cada vez que la persona canta, el nivel de la reverb baja un poquito, al toque, y cuando deja de cantar, la reverb como que florece de nuevo y llena el espacio. Buenísimo. Así la voz siempre queda adelante, clara, pero el ambiente sigue ahí en los silencios, dando espacio y profundidad. Suena súper útil. No es. Las fuentes lo marcan como una solución muy efectiva y bastante rápida, ¿eh? Especialmente útil cuando no hay mucho tiempo o no necesitas una edición súper detallada. Pero, ojo, también se mencionó otra mirada. Algunos ingenieros prefieren lograr esto mismo con automatización de volumen más manual, digamos. Piensan que dibujar las curvas de atenuación a mano puede dar un control todavía más fino y quizás un resultado que se sienta más natural, más orgánico, en cómo interactúan la voz y su ambiente. Entiendo. No es que una sea mejor que la otra, sí o sí, sino que son flujos de trabajo distintos con resultados un poquito diferentes. Comprendo. Dos caminos para lo mismo. Que la voz se entienda bien. Ahora, si elegimos el docking con compresor, que parece más directo, ¿podrías guiarnos un poco por la configuración básica en un DAW típico para quien nos escucha y quiere probar? Por cierto, DAW es la sigla de Digital Audio Workstation, o sea, el software de producción, tipo Pro Tools, Logic, Ableton, Cubase. Claro, claro. El proceso general es bastante parecido en casi todos los DAWs. Primero, la preparación.
Agarras el plugin de compresor que quieras usar y lo insertas directo en la pista que querés atenuar rítmicamente. Siguiendo los ejemplos, podría ser la pista del bajo, la del pad, o la pista del retorno de efectos, la reverb o el delay. Listo. Compresor puesto en la pista a duquear. ¿Y ahora? ¿Cómo le decimos que escuche a otra pista? Ahora viene el enrutamiento. Adentro del plugin del compresor tenés que buscar un botón o un menú que active la entrada de sidechain externo. A veces dice sidechain, external sidechain, key input, o tiene un iconito como una llave inglesa o algo así. Una vez que lo activas, el DAW te va a dejar elegir otra pista de tu proyecto como la fuente, como el disparador. Ahí elegís la pista que querés que controle la compresión, la pista del bombo, la de la voz, la que sea. Cómo se elige varía un poquito entre programas. A veces es un menú en el mismo plugin, otras desde el ruteo de la pista que dispara. Pero la idea es la misma. Conectar la salida de una pista a la entrada de sidechain del compresor en otra. Vale, ya tenemos el compresor en el bajo, ponele. Y le dijimos que escuche al bombo. ¿Cómo ajustamos el efecto de bombeo? Y acá es donde entran los parámetros del compresor. El que está en el bajo, acordate, pero que reacciona al bombo. Umbral, threshold. Este define a qué nivel del bombo la señal que dispara. El compresor empieza a actuar sobre el bajo. Un umbral más bajo y va a reaccionar hasta con golpes suaves del bombo. Hay que ajustarlo para que agarre los golpes que queremos que generen el docking. Ratio. Define cuánto va a bajar el volumen del bajo cada vez que el bombo pase el umbral. Ratios bajos, 2.1, 4.1, dan un docking más sutil. Ratios altos, 10.1, 20.1 o más, crean un bombeo mucho más fuerte, más obvio. Ataque. Attack. Este es crucial. Define qué tan rápido baja el volumen del bajo cuando golpea el bombo. Un ataque muy rápido, cerca de 0,5 milisegundos, hace que el bajo se atenúe casi al instante, dejando espacio para el clic inicial del bombo. Un ataque más lento dejaría que se escuche el principio del bajo antes de bajar. Para el bombeo clásico se usan ataques rápidos. Liberación, release. Este es fundamental para el ritmo, para la sensación del efecto. Controla cuánto tarda el bajo en volver a su volumen normal una vez que el bombo baja del umbral o termina. Tiempos de release muy cortos pueden hacer que el bajo suba muy rápido y crea un bombeo nervioso quizás. Tiempos más largos hacen que el bajo se quede abajo más tiempo. Lo ideal es ajustar el release al tempo y al groove de la canción. Se ajusta mucho de oído, hasta que el bombeo se sienta musical, que acompañe bien. Quizás quieres que el bajo suba justo antes del siguiente bombo, o un poquito antes, para crear una sensación rítmica específica. Excelente explicación, súper claro. Queda evidente que ajustar bien estos parámetros es la clave para que el efecto funcione musicalmente, que no sea solo algo técnico ahí metido. Mencionaste los compresores estándar. En las fuentes se hablaba algo de plugins específicos para pumping, ¿no? ¿Había alguna crítica o comentario? Sí. Surgió algo interesante sobre algunos plugins que están diseñados solo para crear este bombeo de forma más automática. La crítica era que estos plugins muchas veces usan curvas de atenuación de volumen ya fijas, predefinidas, como una formita de onda simple, ¿viste? Tipo diente de sierra, cuadrada, una exponencial fija. El tema es que esas curvas genéricas pueden no calzar perfecto con la envolvente real, la forma acústica compleja del sonido que dispara todo. ¿Y cuál sería el problema práctico si no calzan bien? Sí. Podría terminar en un bombeo que no suene del todo preciso o natural con respecto al sonido que lo dispara, por ejemplo. El bombo de esa canción en particular. Si la curva de atenuación del plugin es más corta que lo que dura el bombo real, podrían quedar como pequeños silencios o huecos medio artificiales justo después del golpe. O al revés, si la curva es más larga, el bajo podría quedarse atenuado más tiempo del necesario y pisar el comienzo de lo que viene después. Claro. Usar un compresor estándar, aunque tengas que ajustar a mano el ataque y el release, como dijimos, te da un control mucho más granular, más adaptable. Te permite esculpir la forma exacta de cómo baja el volumen en respuesta directa a la señal real del bombo, o la voz, o lo que sea. Y así lograr una interacción potencialmente más precisa y musical. No es que los plugins automáticos no sirvan, pueden ser rápidos para ciertos estilos, pero está bueno conocer esta diferencia en el nivel de control que tenés. Entendido. Es la diferencia entre una solución como talle único y algo a medida. Vale la pena probar con un compresor normal para tener ese control más fino. Bueno, creo que cubrimos un montón de terreno,
Recapitulando los puntos clave. La cadena lateral o sidechain no es el efecto en sí, sino la ruta detectora interna del compresor. Fundamental eso. Correcto. Y vimos dos formas principales de usarla. Primero, filtrar esa señal interna para que el compresor reaccione de forma más equilibrada, ignorando algunas frecuencias si hace falta. Y segundo, alimentar esa ruta detectora con una señal externa para crear efectos rítmicos de docking o bombeo, haciendo que un sonido module la dinámica de otro. Comprender esta diferencia y cómo funcionan estos mecanismos nos da mucho más poder en la mezcla, ¿no es cierto? Pasamos de simplemente aplicar un efecto a realmente esculpir cómo interactúan las pistas. Exactamente. Te permite tomar decisiones más conscientes, ir más allá de los presets o las herramientas automáticas y empezar a moldear activamente cómo los distintos elementos de una canción respiran y se relacionan entre sí en el tiempo. Y para dejar una reflexión final ahí, flotando para quien nos escucha, ya vimos los usos clásicos, bombo bajo, voz reverb. Pero una vez que entendemos que podemos hacer que cualquier señal controle la dinámica de otra usando el sidechain externo, ¿qué otras puertas creativas se abren? Pienso en cosas quizás menos obvias. ¿Podrían unos hi-hats, unas percusiones agudas, estar modulando muy sutilmente el brillo de un pad ambiental? O quizás el golpe de una caja, un snare, creando pequeñísimas caídas o huecos en una pista de guitarra rítmica muy densa para darle más definición. Es una excelente pregunta y un campo súper fértil para experimentar. Una vez que se agarra el concepto base, una señal controlando la dinámica de otra, las aplicaciones que se te pueden ocurrir se multiplican. Dependen totalmente de la creatividad y de probar combinaciones que quizás no son las típicas. Podrías tener una textura de ruido blanco disparando un gate en una melodía para darle un toque rítmico cortado, o la señal de un delay afectando la compresión de otra cosa. Las posibilidades son enormes una vez que dominas la técnica básica y empiezas a pensar un poco, fuera de lo común. La clave está en experimentar.